Bendiciones, quédate aquí en tu programa Trasciende porque hoy vamos a hablar acerca del reino de Dios. Y para eso quiero compartir con ustedes qué es el reino de Dios. Bueno, el reino de Dios es el gobierno soberano y espiritual establecido por Dios. El reino de Dios es manifestado a través de nuestro amado Jesucristo para ejercer autoridad, justicia, paz y gozo. El reino de Dios en la Biblia es el gobierno soberano y autoridad de Dios sobre el universo y en el corazón de los creyentes. El reino de Dios es predicado por Jesucristo, estableciendo su reino eterno en nosotros. El reino de Dios es nuestro amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. El reino de Dios es Jesucristo. Bueno, y para eso quiero compartir con ustedes qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo 6:33 y dice así: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Aquí nos está diciendo que primero tenemos que buscar a Dios y nos promete que Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Vamos al libro de Marcos, capítulo 1, verso 15, dice: Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Aquí en este libro nos está haciendo la invitación de que nos acerquemos a Dios y creer en el evangelio, que nos arrepientamos de toda nuestra maldad, de no creer, de todo lo que hemos hecho de pecado y buscar y acercarnos al reino de Dios, que es Jesús, y creer en el evangelio de Cristo Jesús. El evangelio es la palabra de Dios. Vamos al último, Romanos 14. Es Romanos capítulo 14, verso 17. Dice así: Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí nos está diciendo que el reino de Dios no es placer, no es comida ni bebida. Nos está diciendo que es justicia, paz, gozo en el Espíritu. Nos está diciendo que el reino de Dios no es el mundo, no es lo que tenemos aquí en la tierra, no es lo material, sino el reino de Dios es Jesucristo. Bueno, esto fue la enseñanza de hoy y quiero compartir con ustedes un poquito más acerca de este tema. Y vamos a ver, entonces en la Biblia nos está diciendo que el reino de Dios es el gobierno soberano y la autoridad de Dios sobre el universo, sobre ti y sobre mí, y en el corazón de los creyentes. El reino de Dios es predicado por Jesucristo, estableciendo su reino eterno en nosotros. El reino de Dios es tanto una realidad presente donde Dios gobierna el corazón de los creyentes, donde Dios gobierna el corazón de los que creen en Jesucristo. El reino de Dios se acerca a ti hoy. El reino de Dios es Jesucristo. Dice que tenemos que tener como prioridad nosotros los creyentes a Dios. Dice que nos enseña a que tenemos que hacer la voluntad de Dios y poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Nos está diciendo que tenemos que vivir bajo el señorío de Dios y depender de Dios por completo. Y hoy la invitación acerca del tema del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado a ti. Si tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, repite conmigo esta oración: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados, me arrepiento. Te pido que entres en mi corazón, te pido que tu reino venga a mí. Te pido pongas mi nombre en el libro de la vida. Te ruego que puedas entrar en mi corazón y cambiar mi vida. Establece tu reino en mi vida, desde hoy y para siempre. Gracias, Jesús, porque yo confieso que tú eres el Hijo de Dios. Gracias, Jesucristo, por darme la vida y la vida eterna junto contigo cuando tú me mandes a llamar.
Gracias, Jesús, por tu salvación en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Y si tú hiciste esta oración, significa que el reino de Dios se ha establecido en tu corazón. Y asimismo, Dios va a poder cambiar todo en ti. Porque dice aquí también en su palabra que el reino de Dios es una presencia. Y la presencia es de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Gracias, voy a orar por ti. Gracias, Señor, por esta vida que acaba de creer en ti, que acaba de rendirse a ti, que acaba de pedirte que entres en su vida. Cambia todo en él y la obra que estás empezando hoy, termínala hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo su vida y te pido que establezcas tu reino en su corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, eso fue todo, esta pequeña breve enseñanza acerca del reino de Dios. Recuerda, el reino de Dios es nuestro amado Cristo Jesús. Me despido y te doy un consejo breve acerca de este tema. Vive bajo el señorío de Dios. Depende de Dios por completo. Hazlo tu prioridad. Haz su voluntad, porque Él se ha acercado a ti y Él promete que te va a dar todo lo que tú necesites. Todo, dice que todo, no algunas cosas, dice que todo. Así que buscar la voluntad de Dios, que sea nuestra prioridad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es la enseñanza de hoy. Poner como nuestra prioridad a Dios. Primeramente a Dios. Bueno, les bendigo en Cristo y me despido. Mañana nos vemos. Bye, bye.